Nosotros somos del grupo 4, que está conformado por Andrea Salgado, Betina Cordobés, Ignacio Iturralde, Manuela Galet y Martina Delgado. Vamos a empezar hablando de los fármacos antagonistas alfa-adrenérgicos del sistema cardiovascular y nervioso. Primero vamos a hablar acerca de los mecanismos de acción de los fármacos antagonistas alfa-adrenérgicos. Estos fármacos pueden ser de acción corta, así como también prolongada. En el caso de los de acción corta, hacen efecto de manera rápida y sus efectos no son de larga duración. En el caso de los de acción prolongada, no actúan con tanta rapidez, pero sí son de larga duración. Estos fármacos se unen de manera irreversible a un receptor alfa-adrenérgico. En el caso de algunos tranquilizantes de genotiazina, producen un bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos como un efecto secundario. Su mecanismo de acción consiste en que el bloqueador alfa-1, que es el encargado de bloquear los receptores adrenérgicos alfa-1, tanto en el músculo liso como en las arterias, y de esta manera reducir la resistencia arteriolar y a su vez se produce un incremento en la capacidad venosa. Por otro lado, el bloqueador alfa-2 tiene afinidad netamente de los receptores adrenérgicos alfa-2 y estos receptores son utilizados en las terapias con el fin de revertir los efectos de ciertos sedantes agonistas del tipo alfa-2. Es importante saber que pueden existir fármacos antagonistas con una no selectividad a los receptores alfa-adrenérgicos. Esto sucede en el caso de la fenoxibenzamina y la fentolamina, que pueden producir efectos tanto en los receptores alfa-1 como en los alfa-2, ocasionando un bloqueo irreversible. Los efectos dentro del sistema nervioso central se agrupan como tranquilizantes. Un efecto secundario de ellos sería, por ejemplo, la disminución de la resistencia vascular periférica. Ahora trataremos los efectos farmacológicos de los fármacos antagonistas alfa-adrenérgicos sobre el sistema cardiovascular y sistema nervioso. Primero van los efectos cardiovasculares de los antagonistas en el receptor alfa-1. Para empezar, hay que saber que el sitio de acción de los alfa-1 antagonistas es el sistema cardiovascular. La administración de antagonistas del receptor alfa-1 adrenérgico se encargan de bloquear o eliminar la vasoconstricción y las respuestas de la presión arterial que son producidas por la administración exógena de simpaticomiméticos, drogas o inclusive neurotransmisores. Adicionalmente, se produce una dilatación de vasos arteriales y venosos. En segundo lugar están los efectos farmacológicos antagonistas alfa-adrenérgicos sobre el sistema nervioso. Los antagonistas adrenérgicos en este caso bloquean las acciones de los neurotransmisores endógenos adrenérgicos, tal como la epinefrina y la norepinefrina. La activación de los nervios simpáticos que inervan la uretra producen que se contraiga el músculo liso de la misma, mediante la activación de receptores adrenérgicos alfa-1. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa-1 disminuyen la resistencia al flujo de orina. También tenemos otros efectos antagonistas, como lo es en el caso de los agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico. Estos se utilizan con frecuencia para proporcionar sedación y analgesia a los pacientes veterinarios y existen varios antagonistas del receptor alfa-2 adrenérgico que pueden revertir la sedación mediada por los agonistas del mismo. También tenemos los receptores alfa-2b adrenérgicos. Estos tienen un papel en la agregación plaquetaria, además la secreción de insulina de las células de los islotes pancreáticos y adicionalmente el antagonismo de estos receptores pueden estimular la liberación de insulina. Otros efectos producidos por los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos incluyen protrusión del tercer párpado, miosis y congestión nasal. Finalmente voy a hablar de las funciones fisiológicas de los neurotransmisores sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Fisiológicamente, las catecolaminas se unen a los receptores adrenérgicos acoplados a proteínas G. Estas proteínas son las encargadas de regular la interacción y efecto de otras proteínas, además de los caminos moleculares. Los receptores alfa-adrenérgicos están divididos en alfa-1 y alfa-2. Los adrenoreceptores alfa-1 activan la fosfolipasa C mediante proteínas GQ, que forman IP3 y diacilglicerol. Esto genera un aumento del calcio intracelular que tendrá un efecto promotor en la transmisión de impulso. Esto activará el sistema simpático. Mientras que en el caso de los adrenoreceptores alfa-2, estos están acoplados a proteínas G1 y tienen como función la inhibición de la sobreproducción de noradrenalina. Esta, a su vez, va a disminuir la producción de adrenalina y, por consiguiente, la supresión de efectos simpáticos. En el caso del sistema nervioso autónomo simpático, podemos ver que en el músculo liso vascular el receptor alfa-1 contrae la piel y el músculo esquelético también. El alfa-2 dilata el músculo esquelético. En el tracto gastrointestinal, el receptor alfa-2 relaja el músculo liso de las paredes y el alfa-1 contrae el músculo liso de los esfínteres.
En la vejiga, el alfa-1 contrae el esfínter y el alfa se encarga de la eyaculación en el caso de los genitales masculinos. En el ojo, el alfa-1, específicamente en el músculo radial, en el iris, se encarga de dilatar la pupila. Esto se llama midriasis. En la piel, el receptor alfa incrementa la acción de las glándulas sudoríparas cuando existe estrés y contrae el músculo pilomotor. En el caso del hígado, el alfa se encarga de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea Salgado y yo les voy a presentar sobre el albuterol. El albuterol en aerosol es agonista selectivo del receptor adrenérgico beta 2. La función de este fármaco es la relajación del músculo liso bronquial por medio de una estimulación simpática provocada por los receptores B2. Esta acción hace que haya un aumento de diámetro en las vías aéreas y una disminución de la resistencia al flujo aéreo. Se puede observar un mejoramiento sustancial en la auscultación torácica 10 minutos después de su administración. No es recomendable el uso de este fármaco en gatos con enfermedades de las vías respiratorias, ya que puede causar irritación o agravar la inflamación de las vías respiratorias. Por otro lado, en equinos sí se recomienda su uso, ya que se lo usa como un broncodilatador en aerosol de acción corta, entre 1 a 2 horas. Esto aliviará la broncoconstricción y el broncoespasmos causados por la obstrucción de las vías respiratorias. La medetomidina es un fármaco que pertenece al grupo de agonistas adrenérgicos alfa-2. Los principales efectos de la medetomidina sobre el sistema cardiovascular se relacionan con la presión arterial, frecuencia cardíaca y contractilidad miocárdica, mientras que en el sistema nervioso actúa inhibiendo la neurotransmisión. La medetomidina se une a los receptores adrenérgicos alfa-2 que se ubican en las terminales de las fibras nerviosas postganglionares simpáticas. Su unión con este sitio le permite expresarse y activarse en diferentes células y tejidos como el tejido muscular liso, los trombocitos, células endoteliales y en el sistema nervioso central. La unión de la medetomidina a los receptores adrenérgicos alfa-2 se da a través de la unión de la proteína GI que inhibe la acción de la adenislato ciclasa y a su vez inhibe la acción del AMP cíclico, produciendo así la inhibición de la proteína quinasa A dependiente de los factores cancelados anteriormente. Esto desencadena eventualmente el intercambio sodio y potasio y estimula la fosfolipasa C-beta 2 que moviliza el ácido araquidónico y aumenta el calcio a través de la estimulación de PIP2 y con este el IP3. El aumento de calcio produce vasoconstricción que a su vez contrae el músculo liso. La medetomidina estimula la activación presináptica central de los receptores alfa-2, los cuales están ubicados en las neuronas del locus coeruleus en la protuberancia y parte inferior del tronco del encéfalo. Los agonistas alfa-2 se unen y modifican las membranas de los receptores alfa-2. Esto causa la inhibición del neurotransmisor norepinefrina y por lo tanto inhibe las transmisiones de señales de dolor. Durante el periodo postsináptico de los receptores alfa-2, los agonistas alfa-2 inhiben la actividad simpática, causando una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estos efectos son el resultado de la estimulación de los receptores alfa-2 postsinápticos localizados en el músculo liso del sistema vascular. La medetomidina se utiliza en veterinaria como preanestésico o como un sedante en perros y gatos. En gatos, la medetomidina puede usarse en conjunto con ketamina como anestésico en intervenciones quirúrgicas menores. Mi nombre es Ignacio Iturralde y yo voy a hablar sobre el fármaco atipamezol.
Entonces, este es un fármaco antagonista selectivo que se utiliza para revertir efectos sedativos de diferentes fármacos, como por ejemplo el de medetomidina. Este es un fármaco que se utiliza en perros y en gatos. Entonces, este fármaco va a revertir los efectos de la bradicardia producidos por los agonistas del receptor adrenérgico alfa 2. También va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a ayudar de forma parcial a la depresión cardiopulmonar. Este fármaco va a actuar como un agente bloqueante de los receptores alfa 2 en el sistema nervioso, va a promover la liberación de la norepinefrina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y va a activar el sistema nervioso central por la activación simpática. Este es un fármaco que no es recomendable en animales que sufren de cardiopatías. Algunas reacciones adversas podrían ser taquicardia y también podría producir un descenso pasajero de la presión sanguínea durante los primeros 10 minutos después de su administración.